Bueno, pues buenos días a todas y muchas gracias a las organizadoras de las jornadas, de estas fantásticas jornadas, am, que son además muy necesarias para visualizar la realidad de las cotorras argentinas que son tan maltratadas en nuestra sociedad. Perdón. Como decía, que son tan maltratadas en esta sociedad y sobre todo por parte de la propia administración. Soy Mara Martínez Morán, coordinadora de Antropología de la Vida Animal, Grupo de Estudios de Etnozoología. El trabajo que os voy a presentar es una mini presentación en dos partes. En primer lugar, abordo conceptos terminológicos que han sido establecidos para desfavorecer a nuestras aves y en general a todos los animales, ¿verdad? Y en segundo lugar, realizo una etnografía en un céntrico parque de la ciudad de Barcelona durante el mes de marzo pasado. Las informantes que han participado en esta etnografía son tres vecinas del barrio seleccionadas al azar, a las que se les ha preguntado su opinión acerca de las cotorras argentinas que habitan en el parque desde hace unos cuantos años. El objetivo de la investigación ha sido testar la consideración moral que merecen las cotorras a través del relato de estas vecinas, como digo, del barrio, que frecuentan el parque y que tienen un contacto visual frecuente con ellas. Otro aspecto importante también ha sido testar el posible grado de maltrato en el que se encuentran o al que se encuentran expuestas las cotorras argentinas. Y todo ello bajo el título de una presentación, que a ver si la puedo poner, un PowerPoint, que es Las cotorras argentinas en el parque del barrio. Voy a ver si puedo compartiros. Sí, parece que puedo compartiros. Vale. A ver, esto aquí. Vale, aquí lo tenemos. Veamos, a ver si pasa ahora. Sí, esto que veis aquí, esta imagen, es la casa, digamos, el edificio, mejor dicho, donde viven las cotorras argentinas en el parque del cual estoy haciendo el trabajo y os presento. En la copa de este árbol, el árbol debe medir, aunque aquí no se aprecie bien, como unos 7-8 metros de altura, es muy alto, y en la copa, que es muy frondosa, en el centro hay un nido bastante grande, que es en la casa de nuestras cotorritas. Está muy bien situado porque es muy difícil verlo, entonces las cotorras solo son visibles cuando sobrevuelan el parque o bajan para comer, para bañarse, etc. Bien, aquí tenemos a dos de nuestras cotorritas de la colonia que vamos a hablar. Y empezando ya, pues, ¿qué deciros? Que la Tierra es un lugar eficiente, difícil y sorprendente, pero cualquier lugar está expuesto a catástrofes de tipo geológico o climático. Las especies que no se mueven o que no pueden moverse se extinguen o pueden quedar diezmadas. Así que en la lucha por la existencia, la selección natural favorece a las especies capaces de desplazarse debido a un entorno cambiante y por ello ocupan un área de distribución amplia. Ningún lugar es estable ni aislado y jamás parece haberlo sido. Darwin lo sabía y se refirió a ello en el origen de las especies, afirmando que los otros animales y las plantas se transportaban de un lugar a otro a lo largo del tiempo. Observadoras científicas como Per Kalm y Carlos Linneo entendían que el concepto de autóctona en aquel momento significaba salvaje, sin domesticar, sin cultivar o sin domar. Como veremos, el concepto se va trasladando a lo largo del tiempo y la división de las especies entre autóctonas y alóctonas, que hoy seguimos, apareció por primera vez en textos de H.C. Watson, un ecólogo evolucionista a mediados del siglo XIX, definiendo autóctona como hoy conocemos, ¿no? Especie originaria de un país y de la que existen pocas o ninguna razón que conduzcan a pensar que esa especie fue introducida por acción de las humanas, y por lo que refiere a alóctona como especie no originaria del lugar donde se encuentra. Watson reconoció que no existía la certeza necesaria para poder hablar de la condición de autóctona o alóctona, de modo que algunas especies foráneas que llevaban mucho tiempo en el territorio eran de facto originarias de ese territorio. Entonces, ¿cuánta acción humana es precisa para que una especie se convierta en exótica? Cuando se habla de especies que arriban por sí solas a un lugar, lo que técnicamente las convierte en especies originarias de ese lugar, no puede ignorarse la influencia humana indirecta, porque la transformación antropogénica del paisaje convierte en favorable un lugar para unas especies mientras que es desfavorable para otras. Si las primeras son especies nativas y las segundas exóticas, ¿cuánto afecta la acción de las humanas en la sustitución de unas por otras?
La humanidad ha modificado ecosistemas completos, por ello afirmar en el siglo XXI que la contracción, expansión o alteración del área de distribución de una especie es independiente de la acción de las humanas es una afirmación que por definición casi nunca será correcta. Charles Elton, zoólogo, en The Ecology of Invasions by Animals and Plants, en 1958, se situó en la tradición de atribuir la culpa de cualquier mal medioambiental a las especies introducidas. Estamos ya hablando del 58. Elton creó un discurso referido a la catástrofe zoológica que suponía el comienzo de la destrucción de los reinos zoogeográficos establecidos por el antropólogo y biólogo Wallace, quien hablaba de invasiones de especies exóticas, concepto que fue extendiéndose con poco seguimiento hasta que en 1999 apareció la revista Biological Invasions y a partir de aquí se exigió la creación de entidades dependientes de diferentes gobiernos en diferentes países con objeto de dar una respuesta eficaz a la cuestión de las especies introducidas. Existe un valor que es ser nativa de algún lugar. Anterior a Darwin se partía de la idea de una fauna y flora invariables que habitaban un mundo imperturbable, de manera que desde la escuela se afirmaba que determinada animal pertenecía o era nativa de un lugar. Por ejemplo, se decía que las gatas eran de Egipto, cuando a través de investigaciones por parte de diferentes científicas, entre ellas Carol Driscoll, se sabe que la progenitora de la gata domesticada que hoy conocemos no es la gata montés europea, sino la Felis líbica africana. Este hecho de mal situar el origen de las especies se produce en infinidad de casos y con multitud de otras especies animales, ¿no? Sin embargo, Elton estaba convencido de que las especies son del lugar donde están en el instante en que se estudian, aparte del tiempo que lleven en ese lugar o del origen por migración o evolución. Elton creía que la pertenencia a un lugar otorgaba derechos de ocupación, un aspecto muy interesante, ¿no? Pero que las especies nativas eran moralmente superiores a las foráneas. La atribución de valor superior a las especies nativas no tiene una base científica, son principios sin más y para los que no es necesario ningún tipo de justificación. Veamos, aquí teníamos antes a dos de las cotorritas, ahora vemos tres que se unen al baño. Y seguimos con nuestro texto preguntándonos qué se debería de conservar y por qué. En muchos países, un motivo para valorar la necesidad de conservar un lugar se basa en la presencia de especies nativas o en la ausencia de especies alóctonas. Un criterio que determina el valor de un hábitat es la naturalidad, que mide el grado de transformación realizado por la humana. Así, los espacios menos alterados tienen un mayor valor de conservación. Hoy, la naturalidad es un criterio absolutamente vago, dado que apenas quedan lugares mínimamente naturales si es que alguna vez existió esa condición. La naturalidad es difícil de definir y medir, por lo que se han buscado otras formas que la demuestren, que presenten grados de naturalidad. Uno de esos grados lo aportaron las especies alóctonas, que por definición derivan de la intervención humana y por ello se convierten en indicadoras útiles de la antinaturalidad. Se crea así la impresión de que las otras animales introducidas de forma intencionada tienen menos categoría y ningún derecho de conservación que las que llegaron por sí solas. Recapitulando, las especies exóticas, sean alóctonas, foráneas o introducidas, y son diferentes términos utilizados, no tienen valor de conservación, excepto si las humanas, por el motivo que sea, deciden que sí lo tienen. Las especies alóctonas parecen pensadas para generar alarma social. Abundan y se ven más en los hábitats más alterados por las humanas, como son núcleos urbanos y grandes ciudades, donde los encuentros con especies exóticas son algo cotidiano. De forma que muchas humanas tienen una opinión al respecto, un sentir marcado por la influencia de los medios de comunicación, por científicas contrarias a esas especies y, como no, por la administración. Se llega a creer que las especies foráneas están reemplazando a las originarias y que hay que actuar al respecto a pesar de que no esté claro el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Una intervención mal planificada solo es útil para empeorar la situación y es ahí donde se gestiona una alarma social contra determinada especie, atribuyéndole características, prácticas, posibles zoonosis, etc. El discurso mediático, científico, económico, político crea un circuito conducente a resaltar aspectos que mezclan lo real con lo infundado para señalar como indeseable o como plaga a determinada especie. Y llegamos al aspecto de la autoctonía, decidir la autoctonía.
Decidir de dónde son las especies es mucho más difícil de saber de lo que se da a entender, porque la autoctonía es una cualidad esquiva e inmedible. Habitamos un mundo que despliega una lucha a muerte contra la supuesta llegada de especies invasoras que amenazan con acabar con todo. Afirmaciones explicitadas en algunos artículos científicos recientes acerca de los riesgos que entrañan las invasiones, citas donde se aprecia la exageración y los débiles argumentos que sirven para justificar posverdades. Os remito a una entidad que seguramente conocéis todas, que es SEO BirdLife. Son buenos conocedores de las aves, pero desafortunadamente sus criterios dejan mucho que desear, ¿no? Hacen afirmaciones las que realizan no encuentran plena justificación y considerando que la erradicación de las especies foráneas es extremadamente problemática, ¿qué implicaciones tiene tomar en serio las recomendaciones de esta asociación como de otras muchas? Pues enfrentarse a una lucha interminable, perdida de antemano, más que lucha es una matanza, y costosa económicamente debido a la dificultad para asegurar que esta especie deje de ser trasladada directa o indirectamente. Y llegamos ya a qué es el maltrato animal. Bien, el concepto de maltrato animal, aunque un tanto subjetivo, no debe ocultar la realidad que le constituye, la violencia, que es a su vez está vinculada con la educación recibida que puede convertir a las humanas en maltratadoras. El maltrato animal acostumbra a definirse como actuación o acciones conscientes que causan dolor, sufrimiento o la muerte de un animal no humana, o como actuaciones que impiden el desarrollo vital de la otra animal al encerrarla o limitar el ejercicio de su libertad. En los últimos años se ha demostrado la capacidad de los otros animales de sentir frustración y sufrimiento ante situaciones negativas, así como de sentir dolor, llegando incluso a reconocerse el universo emocional que experimentan las demás especies. Un error básico de las humanas es creerse con legitimidad para regir la vida de los otros animales, a la vez que defienden que la suya no la debe gobernar nadie, ¿no? Se trata de una cuestión de tipo moral, no legal. No habrá leyes ni normativas que protejan a los animales como sujetos de derecho hasta que no se reconozca que como seres sintientes que son, poseen tres derechos inalienables. Derecho a la vida, es decir, a defender su existencia, su personalidad, atributos. Derecho a la libertad, defender su capacidad de acción y movimiento sin interferencias ni perjuicios por parte de otras. Y derecho a la integridad, es decir, a defender cualquier parte constituyente de su yo. Y a partir de aquí vamos a entrar ya en el ámbito de qué nos explican las vecinas de las cotorras argentinas. Vais a ver que os voy a proyectar algunas diapositivas, tres en concreto, que son las tres informantes. No os asustéis del texto que vais a ver porque no se trata de leerlo, se trata de contextualizar lo que extraigo de ese texto. Aquí tenemos a la primera, no sé si se ve bien todo el texto aquí. Bueno, a la primera de las informantes la sitúo, es Marta, 58 años, residente catalana, administrativa. No le gustan las aves, en realidad yo creo que no le gusta ningún animal, pero ella dice que las aves no. Entonces, ella ha visto uno de esos tremendos programas que emiten los medios en la televisión, hablando de los horrores que representan las cotorras argentinas, y de todo el discurso de ese programa se quedó con lo que destaco ahora. Las plagas son lo peor, lo dijeron en la tele y lo creo. Como vemos, la influencia de los medios de comunicación es tremenda, ¿no? Después se hicieron tres preguntas concretas y una genérica. La genérica es la inicial, la que acabo de comentar, y las tres siguientes, ¿qué opinas sobre las cotorras argentinas? Ella nos dice, las cotorras son diferentes por su color y por sus gritos, porque son muy gritonas y claro, molestan mucho. Si las tuviera al lado de mi casa, igual me quejaría como otros vecinos. Con respecto a qué opinan que vivan, o sea, que habiten en el parque, Marta nos dice, molestan, pero el ayuntamiento se las lleva cuando sobran. Esta es una práctica que no, hace tiempo que no se realiza en Barcelona, pero que anteriormente, como ocurre en otras localidades, se retiraban, se mataban, vaya, directamente. ¿Y qué opinas sobre el posible maltrato a las cotorras? Marta nos dice, no, no se maltrata a las cotorras. Yo no lo he visto. Lo que pasa es que hay demasiadas y molestan. Y se tiene que eliminar o yo qué sé, hacer algo para que sean pocas. Como vemos, a esta informante le molestan. La palabra que utiliza constantemente es esa molestia. Pasamos a la siguiente informante.
que es Roser, que tiene 66 años, residente valenciana jubilada. Esta mujer, desde que se jubiló, se ha dedicado a pasar por el parque, a controlar en positivo a las cotorras y a todas las aves del parque para alimentarlas, para darles agua, para controlar que estén bien. Entonces, ella, ¿qué nos dice con respecto a las cotorras argentinas? Dice, vi un programa de TV3, de nuevo, el TV3, la televisión autonómica catalana, que las ponía a parir y les envió un mail, les escribió quejándose del contenido del programa. Evidentemente, hasta la fecha no le han respondido. La segunda pregunta, ¿qué opinas respecto a que habiten en el parque? Nos dice Roser, sé que cada vez tienen menos espacio para vivir. Las cotorritas también lo notan, se enferman, se van, se mueren, en fin, un desastre. Tiene una gran conciencia acerca de lo que está pasando. ¿Y qué opinas sobre el posible maltrato a las cotorras? Roser nos dice, sí, claro que las maltratan. Yo lo he visto y soy parte de un grupo de gente que nos oponemos a que se mate a las aves, también a las palomas. Tiraban redes y cazaban a muchas y las metían en un furgón blanco, pero nosotros hacíamos ruido, gritábamos que no, les insultábamos, avisábamos a la gente que pasaba, hacíamos todo lo posible para que se supiera y para espantar a las cotorras. Este grupo de gente a la que se refiere la informante no es un grupo organizado, simplemente es gente que vive en el barrio y que no quiere que se maltrate o se mate a las aves. Y ya llegamos a la tercera y última de nuestras informantes, que es Marisa, 24 años, residente, madrileña, monitora de natación. Marisa no tenía idea, no tenía consideración acerca de los animales hasta que en la universidad una profesora les habló de los animales en general y de las cotorras en particular. Y nos dice Marisa, fue explotarme la cabeza porque entendí que los animales son parte indispensable de nuestra vida. Nunca lo había pensado antes. Increíble, ¿no? Con respecto a qué opina sobre las cotorras argentinas, nos dice, si es que nunca me había fijado en las cotorras, pero no por nada, es que no veía a los animales, estaban ahí y ya. Con respecto a qué opina de que habiten en el parque, dice, me parece justo, porque si no, ¿dónde van a vivir? Es muy difícil vivir en la ciudad y en un parque tan concurrido, sobre todo de guiris, con tanta mierda como dejan, pobres cotorras. Comen basura como las palomas, las gaviotas. Y ya la última de las preguntas, con respecto al maltrato que puedan sufrir las cotorras, nos dice, claro que las maltratan, si no me dejan darles de comer y las pobres comen porquerías. Una forma de maltrato es difundir que son aves peligrosas, que eso lo dice la gente, que pueden transmitir no sé qué enfermedad. Y es mentira, igual que lo dicen de las palomas. A las cotorras ya les llaman plagas y eso es malo, muy malo, porque entonces la gente se cree que tiene derecho a matarlas, a hacerles daño, concluye Marisa. Bien, entonces de estas tres informantes voy a destacar ya para acabar 4 palabras que me parecen interesantes en este mini trabajo, insisto. Molestar, la primera de ellas, que causar fastidio o malestar a alguien. Es un instante en el que aflora una tensión, ¿no? El malestar derivado de molestar es incomodidad puntual y mínima que sirve para señalar disgusto y es lo que refieren las humanas cuando expresan que las otras animales, las cotorras, no deben de molestarlas. Sin embargo, viven sumergidas en las innumerables molestias cotidianas que acompañan su vida en la ciudad. Información. Los datos sesgados que difunden los medios impactan consciente e inconscientemente en las creencias valorativas de las humanas, conduciéndolas a desarrollar comportamientos carentes de pensamiento crítico. Esto incluye el concepto de maltrato animal desde la perspectiva de difusión de características que son nefastas contra las aves. Habitar en el parque del barrio, el espacio más parecido a lo natural, no hay espacio suficiente u otro hábitat donde puedan ubicarse a las aves y el parque es el lugar donde las cotorras conviven con otras aves sin molestar a las humanas. Y ya por último, maltrato percibido por las vecinas, entendido como prácticas de gestión antiética de la administración, comportamientos desarrollados por algunas humanas, prohibir la alimentación de las aves, catalogación como especies invasoras o plagas. Y solo destaco, y ahora sí acabo, a las vecinas que no aparecen en este relato porque no solo se entrevistaron a 3 personas, sino que se intentó con otras personas. Algunas fueron personas de otros países, con lo cual se quedaron descartadas porque nos interesaba del barrio, pero algunos comentarios de las entrevistas que no cuajaron, que no llegaron a realizarse completamente, como por ejemplo no les interesan las aves ni los demás animales,
de acuerdo con matar aves que molestan, no son aves de aquí, el concepto de aquí es muy interesante, la diferencia del aquí y del allí, ¿verdad? Y por último, la ciudad para las personas, algo muy curioso decir la ciudad para las personas. Bien, pues esto es lo que yo quería presentaros, entonces las cotorritas y yo pues nos vamos. Muchas gracias.